Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y bueno, ya sabéis todos que durante estos últimos días hemos estado subiendo los análisis de los equipos de la Liga Endesa. Hemos parado porque se está celebrando en el momento en el que estamos grabando el vídeo. Quedan apenas las semifinales del Eurobasket, no los habíamos tocado en el canal precisamente porque los dos amigos que me acompañan ahora mismo en el vídeo pues han estado muy ocupados comentando los partidos. Pero ya que les hemos tenido, les tenemos aquí para comentar pues lo que ha sucedido en el Eurobasket y bueno, lo que les ha parecido a ellos. Y voy a empezar con el debate. Las estrellas de la NBA en el Eurobasket, ¿fracaso o no? Antonio, ¿qué te parece? Hay debate, ¿no? Bueno, hay debate, yo creo, muy buenas, Rodri, de quien quiera hacerlo, ¿no? Yo creo que las estrellas vale que han destacado, vale que han focalizado el liderazgo del equipo y el protagonismo de sus equipos, pero yo sí que creo que se han mimetizado bastante en lo que es el grupo, ¿no? Han sabido estar dentro de una dinámica de grupo, cosa que me parece importante, a diferencia de otras ocasiones, por ejemplo, de Antetokounmpo en el Mundial de China, la Copa del Mundo de China, era una situación totalmente diferente, la que sí que tenía más en programa, en su software, la idea de que él tenía que ganar todo eso, y él creía lo que decía un analista americano muy importante, que decía, dale los balones a Antetokounmpo que ya sabrá lo que él tiene que hacer. Pues no, eso no es así, y lo entendió bastante bien, y yo creo que jugó bastante bien en equipo. Ni que decir tiene que Doncic lo hizo también muy en equipo, y Lauri Markkanen exactamente igual, al igual que Jokic, que siempre hace jugar a quien tenga alrededor, aunque sean los paisanos que tengan del barrio, ¿no? Entonces, por ese lado, no creo que sea un fracaso individual de ellos. Lo que pasa es que es verdad que fagocitan gran parte del protagonismo, y cuando te pones nervioso a lo mejor intentas tú jugar, intentas tú destacar, intentas tú sacar aquello adelante, y bueno, las individualidades en las defensas tan estudiadas y tan preparadas en Europa, pues no dan el rédito que a lo mejor puedan dar en una liga regular de NBA, porque luego es verdad que durante la NBA sí podemos ver situaciones tácticas muy interesantes de poder parar en colectivo a jugadores, pero quizá no tan remarcado como esto. Chema, hablando de eso, tú has hecho un tuit al que te ha contestado Pedro Martínez, además con una afirmación que yo creo que define muy bien lo que es el baloncesto y lo que ha sucedido en el Eurobasket, que dice: un amigo entrenador define el básquet como un juego de equipo en el que las acciones individuales son muy importantes. Chema, ¿es el caso de las estrellas NBA en Europa? Ahora repasaremos las estadísticas. Es verdad que han hecho buenos partidos, es verdad que han demostrado lo que son, verdaderas estrellas, pero que luego han perdido contra quizá equipos más hechos, ¿no? Bueno, creo que generalizar siempre es erróneo, y cada una de las situaciones de cada uno de estos, ¿no? Hemos tenido pues a 3 jugadores, a 3 miembros del mejor quinteto de la NBA en este europeo. Cada situación es particular conforme a su selección. Luego podemos detallar un poquito en cada una. Bueno, creo que evidentemente son jugadores que absorben mucho juego, que necesitan mucho juego. Algunos de ellos también hacen jugar a sus compañeros, incluso no hemos visto ante Antetokounmpo que en algunos partidos o en ese partido en el que acaba su selección eliminada y él descalificado, reparte muchas asistencias, lee bien el juego y no se obceca con situaciones de uno por uno, pero creo que sí nos lleva a la reflexión de que, bueno, de que al final en las primeras fases en las que, o en la primera fase en la que han tenido tanto protagonismo, pues a veces el restar tanto protagonismo a los compañeros y ellos tirar tanto del carro, pues a veces hace que las piezas no encajen como deben encajar en el tipo de juego que se busca o en el tipo de juego más europeo del que han tenido en estos campeonatos. Yo tengo la sensación de que hemos vivido un Eurobasket inolvidable, que hemos vivido grandísimas exhibiciones, pero sí creo que hay que hacer la lectura de saber si es que no estaban tan bien acompañados como esperaban, o si es que esos jugadores que tenían que haber dado un paso adelante en crecimiento y en rendimiento en ciertos momentos del campeonato no lo han dado. Vamos a ver qué os parece si repasamos uno a uno estos 4 jugadores que hemos dicho, que quizás son los más importantes a nivel NBA que han participado en el Eurobasket y que principalmente están en la parte de arriba de la clasificación de las estadísticas del Eurobasket. Y vamos a empezar por Giannis. Giannis Antetokounmpo ha terminado con 29,3 puntos de media,
8,8 rebotes, 4,7 asistencias. Hay que recordar que cuando fue eliminado por 2 faltas antideportivas en el minuto 35, pues llevaba 31 puntos. Antonio, si tuvieras que calificar la actuación de Giannis Antetokounmpo en este Eurobasket, ¿cuál sería? Y luego, ¿crees que estaba bien rodeado en Grecia? Hay jugadores contrastados, pero quizá a lo mejor les faltaba algo. Vale, yo creo que la nota para él es de notable alto, sobre todo porque este sí que tenemos, vuelvo a repetir, un poco la imagen de lo que fue la situación hace 3 años en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, sí que puedo decir que lo he visto muy involucrado, lo he visto que incluso ha habido situaciones en las que, dame un segundito, por favor, en las que sí estaba metido. En la primera parte, por ejemplo, ha anotado solamente 4 puntos en el partido que lo eliminaron, pero sí que es verdad que supo repartir muy bien el juego, ha estado francamente bien, pero y la segunda parte sí que necesitaba de un poco ser más protagonista, viendo que los jugadores que tenía alrededor no estaban bien ni estaban en el punto. Yo creo que estaba bien rodeado, pero no tuvieron el día. Y ese fue un problema que tuvo, que cuando daba asistencias, que las daba y muy bien, a diferencia del partido frente a República Checa, que también lo hizo bien y cuando tuvo que tomar el protagonismo, sí estuvo bien acompañado, aquí no lo estuvo, entonces ya acabó un poco secándose, estaba al solo y tiraba de 3, estaba y vio que falló de 3 triples que intentó, solamente anotó 1, y luego al final acabó con una antideportiva en la que para mí fue demasiado rigurosa y yo todavía sigo buscándole y quizá no la encuentre. Chema, ¿qué te ha parecido la participación de Giannis? Desde luego son estadísticas de partido o de temporada NBA y hay que recordar que lo están haciendo en un Eurobasket. La verdad que las estadísticas de Giannis son sorprendentes, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo hemos visto una evolución respecto a las últimas participaciones de Giannis Antetokounmpo, como decía Antonio, en pasados campeonatos con la selección de Grecia, pero creo que la selección de Grecia, pues bueno, ha dejado ciertos interrogantes que teníamos en la preparación que no han sido resueltos o que han sido resueltos con la eliminación. Quiero decir, teníamos dudas del potencial exterior y del rendimiento y de la constancia en el acierto desde 6,75. Recordemos que empezó muy bien Tyler Dorsey en los 2 primeros partidos, pero luego se difuminó bastante. Tenemos dudas de la compatibilidad de ciertos jugadores con Giannis. Creo que Calates, que es un jugador que necesita bastante balón, no ha acabado de encajar y no hemos visto a Calates y a Lucas conjuntamente, pues tampoco ser capaces de jugar con cierta soltura en el campeonato. Y bueno, yo creo que a Giannis pues sí le hemos visto más generoso, hemos visto pues lo que comentaba Antonio, ¿no? En ese último partido contra Alemania, donde creo que da 8 asistencias. Bueno, creo que también hay otra cuestión a valorar, que yo he hablado con algún jugador de alguna selección que ha estado allí, y eso que Giannis descansó frente a Gran Bretaña. Los jugadores, más allá de un promedio de 27 minutos, con el calendario, con ese back-to-back, a mí, más de un jugador de alguna selección me ha dicho que han acabado bastante fundidos mental y físicamente en el transcurso del campeonato. Bueno, creo que también esta es una situación a valorar, porque a Giannis, bueno, pues se le protegió, si yo no recuerdo mal, frente a Estonia, que se fue a 19 minutos, pero luego ha tenido, pues fíjate, el partido contra Alemania estaba en 30, el partido contra Italia jugó 31, contra Croacia casi 30. Bueno, creo que es un desgaste importante, sobre todo ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Bueno, pues es el turno de Luka Doncic. Sus estadísticas en este Eurobasket también impresionan. Son 26 puntos, 7,7 rebotes, 6,6 asistencias. Ayer pierde contra Polonia después de una gran remontada. Termina con 14 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Pero ahí, bueno, pudimos ver imágenes que cojeaba, que estaba un poco tocado. Quizá eso le pudo afectar en el rendimiento. No sé qué pensáis. Quizás fue eso lo que le afectó, o quizás fue que, pues igual, pues Polonia hizo un buen partido y él no pudo hacer más. Antonio. Yo creo que ahí tuvo, no, creo que fue, sí, bueno, algún golpe de dolor. Dicen que lo inyectaron en el descanso, pero a mí no me parece que fuera clave. También he de decir que aún me falta por ver el final del partido, no lo he visto, pero he de decir que aún no
no creo que fuera tan importante, porque luego a la hora de la verdad, al hacer las acciones realmente exigentes, cumplió y muy bien, ¿no? Bueno, a nivel general yo creo que Doncic sí que es un poco el jugador que se sale de los 4 que podemos mencionar de esta dinámica, pero claro, es Doncic, en plan de que aunque él sepa mejor posiblemente que casi ninguno, junto a Jokic, de lo que es una dinámica de equipo, pero es verdad que él llega, se para a 7 metros, lanza un triple y si lo falla te suena castaña. Claro, lo primero dices, hombre, es que es Luka Doncic, eso por un lado. Y es verdad que por otro, pues en Europa sabemos que se mima mucho más cada posesión y no se tira con tanta alegría en situaciones individuales como se hace en la NBA, ¿no? Entonces ahí sí que es un poco, estas son las dudas, dices, si Doncic se le da esa licencia, pero a algún otro jugador quizá no, o cualquier otro jugador no se le daría. Él ha estado bien, de hecho, bueno, fíjate, ha hecho posiblemente la actuación no solamente de este Eurobasket, sino de muchos Eurobasket con sus 47 puntos. Pero luego es verdad que sí que es cierto que a la hora de la verdad es un poco lo del juego de Dallas, ¿no? Que es él y es él y es él y tira él y el paso atrás y vale, tiene que ver asistencias muy, muy claras a compañeros que yo creo que, exceptuando Goran Dragic, que sí que a lo mejor Goran Dragic, que haya podido estar un poquito más cansado, bueno, yo creo que los demás, Chanchar hizo un muy buen partido, por ejemplo, que era la otra gran estrella, ¿no? Entonces yo creo que el equipo era un pelín inferior. Y respecto a lo que también quería matizar un poco lo que decía de Lucas, yo no creo que tampoco estuvieran tan cansados, porque es verdad que ha habido partidos en los que han descansado bastante, los que no eran importantes, algunos ni siquiera lo han jugado, y ese back-to-back de 4 partidos en 6 días, bueno, a ver, es que son campeonatos y está la exigencia, y el problema es que cuando pierdes un partido, aquí sí que es una tragedia, no como en otro tipo de campeonatos. Entonces yo no creo en ese aspecto que estuvieran muy, muy cansados, exceptuando a lo mejor últimos minutos, porque sí el último partido, el de las eliminaciones, sí que estuvieran ya un poquito saturados. ¿Qué nota le pones a Doncic, Antonio? Ajo, muy buena. No sé si sobresaliente, pero casi, sí, vamos, dejémoslo en un 8,5, 9, casi de sobresaliente. Chema, nota y resumen de lo que ha sido este Eurobasket para Luka Doncic, que desde luego pues, nos ha dejado grandes highlights, como aquel triple a la remanguillé cayéndose, y donde pues hemos visto, como bien ha dicho Antonio, pues una de las actuaciones pues, que se va a recordar, ¿no? De las que va a haber que guardar en la videoteca. Para mí voy a decir algo que lo mismo alguien considera que es una herejía, pero de los NBA, probablemente de los NBA europeos que han jugado este Eurobasket, sea el jugador, probablemente por estilo de juego o por tipo de juego, más determinante en la traslación NBA. FIBA, de todos los que estamos hablando. Es mi opinión y es una opinión muy personal. Bueno, yo creo que a Doncic se le ha hecho el torneo largo de verdad. Ya le pasó un poco en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que, bueno, lo de jugar más de 33 minutos por partido de promedio ha sido una auténtica barbaridad, pero es que le necesitaban. Creo que, bueno, meter un poco o aprendiendo Sekulic de los pasados juegos, de intentar poner algo más de cabeza y menos corazón a Goran Dragic y acompañarle en esas situaciones, pues les ha penalizado sobre todo porque creo que no han acabado de encajar, porque no son los mismos jugadores que eran en 2017, en el europeo que ganaron, y luego sobre todo creo pues que esa selección que tanto nos maravilló con ese juego de pase en aquel torneo, pues ha echado de menos que muchos jugadores exteriores pues consiguieran meter esos lanzamientos exteriores, los que han estado pues francamente mal, han acabado el torneo en un 32%, cuando en aquel torneo pues jugador exterior liberado después de una situación de pick and roll en la que intentaba forzar Doncic y sacaba para afuera, acababa prácticamente en triple. Yo creo que su torneo ha sido magnífico. Pero creo que también, pues bueno, ese encaje con un Goran Dragic, que ya no es el mismo de 2017, que ha tenido, bueno, pues problemas también en la NBA, que apenas había jugado partidos, pues no ha sido tan sencillo o tan positivo como se esperaba, porque luego también hay que trampear un poco en defensa y seamos honestos, Dragic y Doncic no son los mejores defensores compartiendo
compartiendo juego exterior. Yo creo que a nivel de talento individual ha sido un gran torneo y bueno, y que al final, pues como en los pasados juegos, le ha pasado un poco factura en lo físico porque creo que se le ha exprimido demasiado. ¿Qué nota le pones a Doncic? Bueno, es que yo creo a Giannis le pondría probablemente un 8,5 y a Doncic le pondría un 9. Bueno, pues vámonos al siguiente jugador, que no es otro que Jokic. Es verdad que Serbia fue sorprendentemente o no eliminada por Italia, pero Serbia contaba con el MVP de la Euroliga y con el MVP de la NBA. Y es verdad que eso no se ha sabido trasladar quizá a la pista. Es verdad que se enfrentaron a una gran selección como es Italia, pero en líneas generales, Antonio, ¿qué te ha parecido la aparición, ¿no?, de Jokic en este Eurobasket? Voy a repasar sus estadísticas. 21,7 puntos, 10 rebotes, 4,3 asistencias. Pues mira, sorprendentemente para mí ha sido de los 4 jugadores que estamos mencionando el jugador más desasistido. Y es sorprendente porque yo creo que Lauri Markkanen ha estado más protegido y más arropado por sus compañeros. Luka Doncic también ha tenido, claro, teniendo un Goran Dragic al lado, yo creo que con eso lo tienes ya asegurado. Y aunque Chanchar no estuvo muy bien hasta el último partido, pero más o menos iban cumpliendo. Y Antetokounmpo, por supuesto, sí que ya tiene un núcleo, ya que se conocen de muchos años. Sin embargo, Jokic es el jugador, como estabais hablando de Vasilije Micic, el MVP de la Euroliga, que no ha estado bien, sobre todo en el momento decisivo. Entonces, yo sí lo he visto bastante desasistido porque ni Nikola Kalinic, ni jugadores que tuviera alrededor, también se ha echado en falta un Bogdanovic, se ha echado en falta, pues no sé, quizá un 4 de calidad, que bueno, aunque eso Serbia lleva echándolo en falta bastante tiempo. Entonces es verdad que lo he visto bastante solo, que a él le hubiera gustado más jugar en equipo, porque él donde más se divierte es cuando recibe en poste bajo, empezar a mirar y a buscar y repartir asistencias fantasía, pero que eso no lo ha tenido y ha tenido que ser el más decisivo, más protagonista de lo que quizá le hubiera gustado. Entonces yo sí le he visto quizá más solo y quizá producto de ello ya ha sido la pronta eliminación de Serbia, que ha sido, sí, la más tempranera de los 4 protagonistas que estamos hablando. Sí, sí, correcto. También es verdad que Italia que sabe jugar, ¿eh? Italia es que es un bloque muy bloque. ¿Nota a Jokic? Pelín más bajo, aunque ha estado francamente bien y siempre nos quedará la primera parte frente a Finlandia, pero 7,5. Sema, es tu turno. Es verdad que sorprendía porque Serbia pues partía con un a priori buen equipo, pero es verdad que, como bien ha dicho Antonio, pues se ha visto un poco jugando solo, ¿no? El resto de jugadores no le han acompañado y al final fueron eliminados contra una gran Italia, hay que recordarlo, que no hay ninguna selección fácil en este Eurobasket, pero desde luego Italia lo está haciendo muy bien, Sema. Sí, es que además por nombres esta Serbia posiblemente, pues pese a no estar Bogdanovic o no llegar Nemanja Bjelica, pues asustaba, ¿no? Es decir, un Lucic que viene ya de estar en su madurez en Bayern de Múnich, un Kalinic, un Guduric, es decir, creo que tenían muchos ingredientes al margen de, bueno, de tener pues a Jokic generando en el poste bajo y a Micic generando desde la posición de 1, es decir, a 2 grandísimos generadores. Bueno, creo que a la hora de la verdad, pues todos los que han rodeado, sobre todo a Jokic, no han dado ese paso adelante, no han demostrado pues el nivel esperado. Y luego, evidentemente, también teníamos la sensación de que con la rotación que iba a plantear Pesic, que siempre es un técnico que le gustan rotaciones cortas, iba a llegar muchos jugadores de rol, probablemente en esas fichas pues 9, 10, 11, 12. Y claro, así las posibilidades a nivel de talento pues se reducían porque llevabas más jugadores obreros, quiero decir, pues recordemos, ¿no? A Davidovac o a Jagodic Kurica o incluso, ¿no? A un Dusan Ristic, ¿no? Jugadores pues que los hemos visto pues con un papel bastante residual. Bueno, creo que, como decía Antonio, se ha visto muy solo y no porque no hubiera buenos jugadores en esa selección, sino porque no han acompañado, que el torneo lo empezaron bien y sobre todo jugando un gran baloncesto. No sé si también a veces han sido han buscado ser más efectistas que efectivos y eso también pues te puede penalizar en ciertas situaciones. Y creo bueno, que Jokic empezó divirtiéndose mucho en los primeros partidos, evidentemente partidos contra rivales pues de muy bajo nivel como Países Bajos, pero según se iba pasando el torneo,
le veíamos que ya tenía más dificultades porque al final pues no tenía a quien le ayudara. Y bueno, creo que eso ha sido un problema y evidentemente pues Serbia se ha quedado fuera frente a una Italia que por estilo de juego también era una selección que no le venía nada bien, yo creo, a esta Serbia. ¿Qué nota le ponemos a Jokic, Chema? Bueno, yo creo que le voy a dar un 7,5. Bueno, pues vamos a por el último de este póker de jugadores NBA, que es Markkanen, 27,9 puntos, 8,1 rebotes, 2,4 asistencias en este Eurobasket. Cayó eliminada, como todos sabéis, por España. Él hizo un buen partido, pero España lo hizo mejor, así que quedó eliminada. Antonio, ¿qué te ha parecido Markkanen? Quizá era el que, de entre todos los jugadores NBA, quizás era el que tenía menos publicidad, vamos a decirlo así, pero en líneas generales ha hecho un muy buen torneo, ¿no? Sí, de hecho, era un jugador, bueno, el que tenía menos publicidad. Es cierto que a Dios gracias en Cleveland Cavaliers lo hemos visto jugar al nivel que pensábamos que pudiera dar, no como en Chicago, que lo tenían allí al hombre, como un 3 o un 4 abierto, solo para tirar triples. Aquí la cosa ha sido, este año ha sido muy diferente, esta temporada. Y yo creo que hemos visto a Lauri Markkanen que un poco deseábamos todos, ¿no? Porque mira que a mí que me gusta mucho el baloncesto universitario en Arizona, parecía que prometer mucho, pero pues, ¿qué hace este chico que se va demasiado pronto? Sobre todo cuando ves que las primeras temporadas no tiene protagonismo en NBA, a lo mejor se va a estancar y luego, mira, si al final ha salido en este Eurobasket, se ha demostrado que es un jugador de una categoría excepcional. Yo creo que ha sido el jugador que sí quizá lo ha exigido más su equipo y más ha notado el cansancio, porque es verdad que a este sí que lo necesitaba más que a ninguno. Y es verdad que ha tenido un papel extraordinario. Yo creo que al final frente a España no las metía porque yo creo que ya estaba reventado. Pero es cierto que no solamente los 40 y... ¿Cuántos metió? 43 puntos. ¿Contra España? 40... No. El partido es de su máxima anotación. Que tuvo un partido estelar de 43 puntos, creo recordar. Pues es cierto que... Fueron 43 puntos, 47 de valoración contra Croacia, si yo no recuerdo. Exactamente, 43 puntos, gracias Chema. Pues es verdad que yo creo que hemos visto un jugador, además un jugador total, que decía de que quizás esté más cansado que los demás, porque sí que el estilo de su equipo y el estilo de su entrenador ha sido correr más que ninguno. Entonces ha corrido, ha subido el balón, ha tenido situaciones de tiro de 3 puntos, ha tenido situaciones de aclarados de 1 contra 1, con lo que eso supone para un tipo de 2-12, por muy rápido que lo es, que pueda ser. Entonces, todo eso ha conseguido que al final el pobre ya muriera casi ya de agotamiento. Pero que dentro de una selección que ha tenido un nivel general muy alto, donde los jugadores eran quizá los más discretos si lo comparamos con las otras selecciones de estos otros 4 candidatos, y lo han hecho absolutamente de cine, pues él ha tenido un protagonismo mayor que los demás y ha estado a un nivel excepcional, pero es que además en todo, en rebote, en defensa ayudando, contando que además no había ningún pívot, él era el más pívot de la selección de Finlandia, en tiro de 3, en transiciones, para mí ha sido una maravilla, y si tengo que poner una nota, pues le pondría casi de 9, porque para mí más el pobre no ha podido hacer. Chema, ¿estás de acuerdo con Antonio? Lauri Markkanen es verdad que era la estrella muy necesitada de Finlandia y al final pues ha jugado mucho ese estilo de juego. Quizá también le ha venido bien en algunos momentos, pero también le ha exprimido el rendimiento y llegó quizá con las pilas con poca batería contra España, ¿no, Chema? Sí, pero al contrario de los otros 3 grandes nombres de los que hemos hablado, creo que era el más necesario que fuera sobreexplotado por su selección, ¿no? Creo que no hemos valorado todavía suficiente lo que ha hecho Finlandia, una selección que si quitamos la edad, que nos hará que la desviación típica de la media suba mucho, de Sean Huff y Petteri Koponen, pues una selección muy joven y sobre todo de una gran cantidad de jugadores pues con una edad media muy baja y sin apenas roce internacional, sin apenas experiencia en un tipo de estos campeonatos. Es decir, por poner un ejemplo, una de las posiciones de más carencia que tenía, que era la de base Finlandia, claro. Estamos acabando viendo a un Miro Little que tiene 18 años. Y era el segundo base. Claro, adelantando a un Topias Palmi que dejó de jugar, y adelantando a Sepala, estos 2 jugadores que no entraron en la rotación en el partido frente a España, y luego pues también a un Maxuni que también es muy muy joven y pese a ello lo han hecho francamente bien, pero aquí sí entiendo
que bueno, que Lassi Tuovi tuviera que tirar y exprimir al máximo a su estrella, porque si no, no hubieran llegado hasta donde han llegado. Pero claro, mi reflexión también es que, pese a la poca experiencia de los jugadores que le rodeaban, pues han tenido momentos importantes y momentos de crecimiento. Hemos visto pues buenos minutos de Madsen, hemos visto buenos minutos de Jantunen. Bueno, creo que es muy satisfactorio el torneo que ha hecho esta selección, evidentemente, con un gran Markkanen que ha hecho de todo, le hemos visto tirar muy bien de fuera, hemos visto pues arrancar el aro en situaciones de rebote ofensivo, en situaciones de fuera hacia adentro, porque es un jugador que tiene un motor bestial y a mí me parece que yo le doy casi un 9,5 porque me parece que ha hecho un torneo de chapó, sobre todo sabiendo y viendo lo que tenía alrededor, que es la gran diferencia con los otros 3 nombres de los que hemos hablado. Es decir, creo que al final las otras 3 grandes estrellas con mucho más protagonismo en la NBA y mucho más cartel de estrellas, evidentemente, y mejor rendimiento, pues al final creo que han estado pues en comparación pues casi peor rodeadas de que Markkanen, que bueno, que al final pues ha tenido pues aportación de jugadores que prácticamente se estrenaban, siempre de escuderos a Salin, y con eso pues han llegado a poner contra las cuerdas a la selección española. Salin, que ha estado fantástico, Chema. Sí, sí. Espectacular. En ataque y en defensa, porque a veces hablamos mucho solo del Salin tirador, pero lo que hace detrás creo que muchas veces lo pasamos por alto y para mí es uno de los grandes defensores de nuestra liga andesa. Sí, yo creo que todos ahí, porque además lo que decía, no tener 5 puros, ha tenido que arriesgar mucho Finlandia en defensa y hacer ayudas y 2 contra 1 y actividad permanente, porque es que si no era imposible que llegaran hasta donde han llegado. Por eso lo de Finlandia a mí me parece auténtico chapo. Os voy a hacer una pregunta que va a ser la última y por eso va a ser difícil. Si fueseis seleccionadores, ¿qué preferiríais? ¿Tener un gran equipo o tener una gran estrella? ¿Qué es mejor? ¿Jugar con una gran estrella o jugar sin ella? Antonio. Vale, para tener pósters y venderlo al público una gran estrella, obviamente para jugar una competición y más de este tipo yo quiero un equipo. Que cualquiera de estos 4 pueden formar parte de un equipo, tal cual, lo que es equipo, sin que tengan que destacar mucho, también. Pero vamos, que a mí que me den una Alemania de la vida antes que, bueno, pues que esta Eslovenia, que estaba muy, muy reducida de jugadores de calidad, aún teniendo a Luka Doncic. Chema. Sí, estoy en la línea con Antonio y a veces, pues bueno, los seleccionadores y los directores técnicos de las selecciones pues tienen que sacrificar situaciones y creo que es lo que le ha pasado un poco a Eslovenia, pues por el estilo de juego. Creo que han intentado dar más continuidad, una posible solución con 2 bases en pista durante muchos minutos, con Doncic y con Dragic, que parece que no ha funcionado en la convocatoria. Recordar que se fue a llamar hasta 5 bases, porque luego no han tenido protagonismo, pero estaban Luka Rubnik, estaba Nikolic, estaba Siga Samar, pero en cambio, esto ha ido en detrimento de otros jugadores que hicieron que esta Eslovenia funcionara muy bien en el pasado. Es decir, esa Eslovenia en la que coincidían Jaka Vlasic y Zoran Dragic, esa Eslovenia en la que aparecía desde el banquillo mucho antes de la rotación Klemen Prepelic y que nos hizo pues ver a una Eslovenia que tenía un gran juego de pase, que defendía y mordía mucho más detrás, porque al final tenías menos agujeros en la primera línea y a partir de ahí construías y te pasabas muy bien el balón en situaciones en transición y bueno, pues al final también, como se dice, en la cruz llevan un poco la penitencia, ¿no? A la hora de esto, pues es de tener que elaborar listas y elaborar selecciones, pues tienes que hacer un poco el contrapeso de situaciones, de roles y tomar decisiones, que es lo que al final tienen que hacer los entrenadores. Bueno, pues hasta aquí este 2 contra 1, este repaso que hemos hecho de las 4 estrellas NBA que nos hemos encontrado en el Eurobasket con unas actuaciones, bueno, pues memorables que todo el mundo va a recordar durante muchísimo tiempo, pero bueno, que han sido eliminadas por grandes conjuntos, grandes equipos que van a jugar esas semifinales. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Muchas gracias, Antonio. Hacía mucho tiempo que no nos visitabas por el canal. Cierto, yo creo que fue desde la Final Four de la de Colonia, ¿puede ser? Es posible. Yo creo que sí. Habría que, mira, aquí detrás tengo el canal, o sea que la gente lo puede ir a buscar ahí en el recordatorio cierto. Y ver la última aparición de Antonio, pero desde luego
pues siempre es un placer tenerte aquí en el canal. Así que nada. Igualmente. Hasta aquí este 2 contra 1. Nos vemos en siguientes. Un abrazo.